cómo se dan estas interacciones entre los fármacos, debido a que cuando se diseñan o se realizan estos análisis factoriales, va a permitir, por ejemplo, que se evalúen de manera paralela, simultánea, diferentes factores, ¿no? De ahí viene su denominación de diseño factorial. ¿Qué factores? Por ejemplo, puede ser la dosis, combinación de fármaco y cuáles son esas posibles interacciones. Cuando se hace este tipo de ensayos, y de seguro ustedes más adelante ya lo van a desarrollar o incluso en los artículos que están leyendo, por ahí debe haber algún diseño factorial. Y si no lo hay, de todas maneras en los cursos posteriores como farmacología y otros hablarán de los diseños factoriales para estudiar las interacciones de los fármacos. Entonces, este grupo de, de herramientas permiten que nosotros podamos entender de manera más precisa cómo se dan esas interacciones entre los diferentes fármacos, ¿no? Podríamos hacer un estudio de un solo fármaco. Sin embargo, cuando un paciente una persona que está con bajo tratamiento, requiere que se le dé un tratamiento con diferentes fármacos, ¿no? Por ejemplo, una persona que está atravesando un cuadro de cáncer, ¿no? Hay una quimioterapia que involucra una batería de fármacos, los cuales son empleados con la finalidad de tratar esa enfermedad tan agresiva. Entonces, usando diseños factoriales, nosotros podemos analizar, explorar cómo combinaciones de fármacos pueden influir en los resultados que se van a evaluar, ¿no? En la terapia, básicamente. Se puede analizar algunos efectos sinérgicos, ¿no? Esto quiere decir que dos fármacos que son combinados podrían potenciar su actividad en comparación cuando está de manera unitaria, o podrían también tener un efecto antagonista, ¿no? Que son términos que se relacionan mucho con interacciones de fármacos, lo cual implica que un fármaco va a disminuir la eficacia del otro fármaco. Por lo tanto, va a haber una disminución en, en el resultado, en la eficacia que se busca del fármaco. Entonces, el conocer y hacer este tipo de ensayos y tener en claro en qué consisten los diseños factoriales, pues es muy importante, porque permitirá el desarrollo de terapias que sean eficaces, ¿no? Que logremos obtener lo que nosotros estamos buscando y además que sean seguras, que nos permitan explicar qué es lo que ocurre cuando se aplican este tipo de fármacos en un paciente. ¿Ok? Entonces, el tema que está relacionado, pues, está muy, pero muy ligado al área que ustedes desarrollan. Entonces, anteriormente no he visto que toquen la parte de diseños factoriales en estudios de interacción de fármacos, porque es un tema un poco más complejo. Sin embargo, el alcance que les doy es básicamente basado en las diferentes pruebas estadísticas que ya se han dictado anteriormente, ¿no? Como por ejemplo el análisis de varianza permite hacer un diseño factorial, ¿no? Podemos evaluar mediante un análisis de varianza todas estas interacciones de las cuales yo estoy comentando. Esa es la ventaja. Y ahora, para complementar esta primera parte como un tema introductorio, voy a proyectarles un video que encontré en una plataforma de ciencia que me pareció muy interesante. Permítanme un momentito y me confirman si logran apreciar el video. Ya, un momentito. Es un video cortito de 2 minutos nada más. ¿Se aprecia la pantalla? Ok, listo. Ya, perfecto. Entonces prestamos atención. Lo voy a poner con los subtítulos en español, pero el audio es en inglés. Ya. Entonces hay que prestar atención.
If a researcher is curious about a If a researcher is curious about a topic, such as people's food preferences, they may consider a factorial analysis design, an experimental approach used when examining the effects of more than one factor, at least two independent variables, on one dependent variable. For example, they can decide to manipulate two independent variables, food category and food temperature. Each factor consists of two levels. The ice cream and soup are served hot or cold. This case is referred to as a 2 by 2 factorial design, with favorability ratings operating as the single dependent variable. As a result, the researcher can test two types of hypotheses. One type predicts the main effects, which assess the influence of conditions across each factor separately. For instance, to examine the main effect for food category, the favorability ratings of ice cream would be compared against soup. Similarly, observing participants' preferences between these foods when served warm versus cold relates to the main effect for temperature. The other type of hypothesis, which is a major advantage of the approach, involves the assessment of interaction effects. These are observed when the effect of a factor is dependent on the level of the other factors in the experimental model. For example, the researcher would predict that people prefer warm soup and cold ice cream. Consequently, this procedure offers a more efficient and cost effective means to test several combinations of two or more conditions at the same time. However, the application of the design may prove more challenging as the number of levels and factors increases. Accordingly, researchers must take certain precautions, both in terms of methodology and statistical analyses, when interpreting complex experimental designs. Ok, como lo mencionaba, es un video bastante cortito, pero que explica acerca de cómo se da la aplicabilidad de, de este diseño, ¿no? El diseño factorial. Voy a volver a compartir la pantalla de mi dispositivo. Deme un segundito, por favor. Bien, entonces, como lo comentaba en el video, los investigadores, cuando van a desarrollar un ensayo, tienen que decidir cómo van a emplear este tipo de diseño factorial. Pero una de las ventajas importantes es que permite utilizar diferentes variables, ¿no? Y hacer una evaluación de cada variable y también de las interacciones que se pueden generar entre las variables, ¿no? Que los denominamos factores. Entonces, en un contexto biológico, estas interacciones son múltiples. Cuando un fármaco ingresa al organismo, al cuerpo de un individuo, tiene que interaccionar con diferentes componentes. Desde que ingresa por la boca, pasa por el esófago, llega al estómago, ya hay una serie de componentes biológicos que van a interaccionar con esta pastilla, con el componente que uno ha introducido. A nivel estomacal, el pH tan bajo también tendrá una participación en el cambio de la forma, de la estructura.
A nivel intestinal también habrá cambios, ¿no? Y si se da la aplicación de más fármacos y no solo uno, entonces existirán estos cambios, estas sinergias o antagonismos. Entonces, mediante un diseño factorial se puede intentar comprender un poco en qué consisten este tipo de interacciones, ¿no? Y hacer un modelaje y tratar de interpretar los resultados que uno obtiene a partir de este tipo de diseño. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es una breve introducción, la cual ya la he desarrollado, algunos fundamentos del diseño factorial, aplicaciones en la investigación farmacéutica, un ejemplo práctico, en realidad es un ejemplo muy sencillo, y bueno, las conclusiones. Entonces, nuestra clase no es tan larga, es cortita, porque es más teórico. Sin embargo, esto ya va ligado a los diferentes programas y también diferentes pruebas estadísticas que se han ido manejando a lo largo de la asignatura. Cuando nosotros hablamos de fundamentos del diseño factorial, tenemos que tener en cuenta que este diseño factorial es un tipo de diseño experimental. Ojo, no vaya a decir, yo estoy haciendo diseño factorial en un estudio descriptivo, exploratorio, ¿no? Ojo, ahí tienen que tener mucho cuidado. Nosotros cuando vamos a esperar una causa y un efecto, estamos hablando de un diseño experimental. Entonces uno puede hacer un diseño factorial basado en este tipo de ensayo. También se aplica diseños factoriales en las ciencias sociales, pero lo hacen de otra manera. Para la parte de ciencias básicas y ciencias de la salud, mucho se aplica esta parte de los diseños factoriales. ¿Cuál es la finalidad? Queremos estudiar cómo distintos factores, que les vamos a llamar variables, afectan a una variable dependiente. Entonces, ustedes ya tienen bien claro que es una variable independiente y que es una variable dependiente. El diseño factorial, desde que ha sido empleado, ha sido muy eficiente porque ha permitido sacar pequeños resultados que son muy, pero muy, o que reflejan la realidad. Y además podemos nosotros analizar una diversidad de variables, múltiples variables al mismo tiempo, y también podemos analizar sus interacciones entre ellas. Entonces, si analizamos todo esto, nos da un panorama general de lo que ocurre en nuestro ensayo que estamos desarrollando. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos aquí? Primero, se tienen que identificar los factores, ¿no? Determinar las variables independientes que yo voy a manipular. Cuando hacemos un diseño factorial, ¿no? Se seleccionan estas variables o estos factores, ¿no? O que factores y variables tienen sinonimia en este análisis cuando hacemos un diseño factorial. ¿Qué variables podrían ser, por ejemplo, la temperatura? Nosotros, en nuestra variable, el tiempo, la concentración, son variables independientes que yo voy a colocar. Y cada uno de estos factores, ojo, de estos factores, va a tener niveles diferentes, ¿no? Que esas son las variaciones posibles que vamos a nosotros definir, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del video, ¿cuál era la variable independiente? A ver los que han estado atentos. Coméntenme, ¿cuál era la variable independiente que mencionaron ahí en el video? ¿Sería la temperatura, doctor? Ok, la temperatura. Ya. A ver, otra variable independiente. A ver, Jesús dice temperatura y comida. Ok. Ya, muy bien. Temperatura y comida, ¿no? Porque uno era la comida. ¿Qué tipo? Habían dos tipos de comida, helado o sopa. Y el otro era la temperatura, frío o caliente.
¿no? Esas eran las dos temperaturas, ¿ok? Muy bien, ya. Uy, otra vez un momentito, por favor, chicos. Ya, entonces hablábamos de que ahí hemos identificado las variables, ¿no? Perfecto. Entonces es importante establecer las variables, ¿no? Y lo que lo denominamos factores. Los niveles para cada factor, ¿no? Dentro de cada una de estas variables vamos a determinar los niveles. Podemos crear combinaciones entre variables y factores. Por ejemplo, helado más sopa fría, ambas frías. O helado y sopa, bueno, helado es obviamente frío, ¿no? Helado y sopa caliente. Hacer combinaciones. Esto sobre todo nos va a dar una idea de cómo podríamos evaluar a nivel farmacológico. Se puede hacer una evaluación un poco más exhaustiva, ¿no? ¿Y qué niveles podrían ser? Si nosotros hemos determinado que la temperatura es uno de ellos, entonces los podríamos decir los niveles frío y caliente, son dos niveles que se está evaluando, ¿ok? En las combinaciones, bueno, ya lo hemos comentado, podemos combinar, ¿no? Entre ellas, hacer unas combinaciones y ver de manera unitaria cómo funciona y también de manera combinada qué efectos nosotros vamos a encontrar. Después, conducir el experimento, ¿no? Ejecutar el experimento usando esas combinaciones. Cuando ustedes estén desarrollando su trabajo de investigación, su tesis, probablemente si es que realizan un análisis, una optimización, van a tener que combinar, ¿no? Los diferentes niveles de los factores que han seleccionado. Entonces, les va a salir un diseño experimental muy largo, porque van a analizar varias cosas. Y obviamente al final tienen que hacer un análisis de los resultados, de todo esto que han hecho, analizarlos mediante cuáles son los efectos que han ocurrido. Y eso también se debe de interpretar, que esa es la parte también importante. Este análisis de diseño factorial generalmente se hace utilizando un análisis de varianza o un ANOVA. Y lo que buscamos es si estos factores tienen un efecto significativo cuando son aplicados a la variable dependiente. Eso es importante de tenerlo en cuenta. Entonces el diseño factorial tiene este ciclo, ¿no? Que empieza desde la identificación, establecimiento de niveles, combinaciones, desarrollo o ejecución del experimento hasta el análisis de los resultados, ¿no? Ese es el flujo de trabajo que uno tiene que desarrollar para poder hacer un diseño factorial. ¿Cuáles son las ventajas del diseño factorial? Es muy eficiente porque me permite evaluar más de un factor en el mismo experimento, lo cual va a tener un efecto muy importante porque voy a reducir el número total de ensayos necesarios que yo podría desarrollar si lo hago de manera unitaria. También podemos hacer una evaluación de las interacciones, ¿no? Básicamente porque va a posibilitar estudiar si el efecto combinado, en este caso de fármacos, es distinto al que ocurriría si es que se aplica de manera individual. Por lo tanto, esta evaluación de interacciones me va a dar mucha más información acerca de los fármacos que se están aplicando, posibles efectos sinérgicos o antagónicos. También cuando se hace este tipo de análisis factorial, otra ventaja
es que me da un mayor poder estadístico. ¿Por qué? Porque lo que hace es rescatar la variabilidad de los datos de manera mucho más eficaz, ¿no? Y incrementa la probabilidad de que nosotros encontremos diferencias reales en ese ensayo que estamos desarrollando. Ahora, ¿qué diseño estadístico debe usarse para el análisis farmacológico? Por ejemplo, otros diseños que no están relacionados con este diseño factorial podrían tener esta desventaja de que no capturan las interacciones complejas o analicen múltiples factores de manera efectiva, ¿no? No tienen esa capacidad. Y el diseño factorial, en contraposición, tiene esta característica de que permite el análisis de múltiples factores, de las interacciones de manera simultánea, lo cual va a ser importante para el desarrollo de la farmacología experimental, ¿no? Porque recuerden que en farmacología se busca analizar los efectos de los fármacos, no de un fármaco, sino de los fármacos. Y dentro de ello, pues existe una serie de factores que van a intervenir para que este tipo de fármaco pueda ser evaluado de manera eficiente, ¿no? Y que cumpla su función y que no haya interferencias de algún tipo con otro fármaco o incluso con componentes del organismo humano. ¿Cuáles son los componentes de un diseño factorial? Dentro de este diseño factorial que nosotros vamos a analizar, primero tenemos que ver cuál es la variable de respuesta. Esta variable de respuesta es la variable dependiente. Ojo, la variable dependiente, la cual nosotros vamos a medir en el ensayo que estemos desarrollando. ¿Y de qué depende su valor? Su valor depende de los factores y los niveles, ¿no? Es la respuesta que nosotros estamos esperando, ¿no? Por ende, esta variable dependiente nosotros no la vamos a poder controlar porque es una respuesta. No podemos inducir la respuesta. Entonces, esa respuesta vendrá de la interacción de todos los factores y los niveles, ¿no? Que esto sí nosotros podemos establecerlo, podemos manipularlo. Por ejemplo, si hacemos un estudio farmacológico, la variable respuesta sería la eficacia del fármaco, la eficacia del fármaco o los fármacos que yo estoy evaluando. Si ambos fármacos generan una sinergia positiva, por lo tanto, entonces tendrán mayor eficacia. Y mi variable dependiente será la eficacia. Puede ser también la cantidad de un metabolito producido, ¿no? Como parte del metabolismo, entonces será mi variable de respuesta. Entonces, una variable de respuesta es la variable dependiente, ¿ok? Ténganlo en cuenta, por favor. Otro componente de un diseño factorial son los factores. ¿Qué son los factores? Las variables independientes, las cuales nosotros establecemos al inicio del ensayo experimental. Y hay que tener en cuenta que cada factor va a tener niveles, ¿no? Y los efectos de estos factores son los que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, si hacemos un ensayo farmacológico, los factores podrían establecerse como concentraciones específicas de un fármaco, de una concentración de 100 miligramos, concentración de 300 miligramos, y queremos saber cuál de los dos tiene mayor eficacia, ¿no? De diferentes o pueden ser diferentes fármacos o condiciones ambientales, etcétera, ¿no? Podemos establecer distintos tipos de factores. Los niveles, ojo, los niveles también están muy relacionados con los factores, ¿ok? Entonces, factores y niveles tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque los niveles son esos valores o categorías que nosotros vamos a tomar de cada factor. Por ejemplo, si tenemos como variable independiente la temperatura, entonces vamos a colocar
o como factor la temperatura, vamos a colocar niveles de 20, de 30, de 40 grados centígrados. Y evaluando en cada una de estas temperaturas, como el factor es la temperatura y los niveles son las distintas temperaturas, nosotros obtendremos una respuesta, una variable dependiente, ¿no? Una variable de respuesta frente a cada una de esas temperaturas. ¿Ok? Entonces, de esa manera se hace se puede hacer la evaluación. Otro componente son los niveles. ¿Y los tratamientos qué serán? Los tratamientos son esas combinaciones que se hacen de los factores con los niveles. Ok, voy a combinar la temperatura, tengo dos factores, temperatura y humedad. Entonces voy a combinar, en la temperatura tiene tres niveles. Tiene el 20, 40 y 60 grados. Y la humedad 50 y 100%. Entonces voy a combinar temperatura a 20 grados a una humedad de 50%. Temperatura a 20 grados a una humedad de 100%. Y así voy haciendo combinaciones. A eso se denomina tratamientos. ¿Ok? Entonces son los componentes de un diseño factorial. Cuando ustedes quieran hipotetizar un diseño factorial, tienen que basarse en estos componentes. Determinar los factores, que serán las variables independientes, determinar los niveles, que serán de cada factor, las categorías que yo voy a proporcionar. Los tratamientos, las combinaciones que yo hago de los niveles con los factores, y la variable de respuesta, que será lo que yo espero después de haber hecho todo este ensayo, mi variable dependiente. ¿Ok? Esos son los componentes de un diseño factorial. La notación de diseño factorial es una notación básica. Es importante entenderlo porque ¿en qué se basa una notación de diseño factorial? Cuando nosotros vamos a adentrarnos en el área de diseños experimentales, ¿no? Y queremos hacer un diseño factorial, tenemos que tener en cuenta cuáles son la notación que se utiliza, que se emplea para poder realizar esos diseños factoriales. También importante que entendamos en qué consiste un diseño de dos factores. Y existen fórmulas, como vamos a ver más adelante, que ejemplifican cuando yo tengo dos factores, pero nosotros ya sabemos, ¿no? Que si dice de diseño de dos factores, estamos hablando dos variables con sus dos niveles o dos categorías. ¿Ok? A eso nos referimos un diseño de dos factores. Un diseño de tres factores, decimos, hay tres factores con sus dos niveles, o pueden ser tres niveles, yo voy variando. Yo puedo hacer combinaciones. Ojo, no es que directamente me voy a enfocar en uno. Puedo hacer combinaciones. Y al final, la comprensión de esta parte teórica, ¿no? De los niveles, de los diseños de dos, de tres factores, lo que busca es que se haga una aplicación práctica. Los diseños factoriales en el mundo real. Cuando van a hacer mezclas, van a hacer un análisis de interacción farmacológica en un paciente, ustedes van a determinar cuáles van a ser sus factores, van a determinar cuáles son los niveles y van a ejecutar el ensayo y esperar la respuesta, ¿no? Y obviamente ya seleccionarán cuál será la variable dependiente que ustedes quieren evaluar, un metabolito, será la concentración de algún componente que estaba elevado cuando el paciente está enfermo y disminuirá tras la aplicación del fármaco, etcétera. Tendrán múltiples variables que seleccionar como variable dependiente o tal vez solo seleccionarán una. Pero esta notación nos permite entender cómo yo voy trabajando en un diseño factorial.
Ahora, cuando hablábamos del diseño factorial, ¿no? Y cuando se hace un análisis farmacológico, ¿no? Hay algunas situaciones que nosotros podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si se hace un análisis de dos fármacos, una de las situaciones que nosotros esperamos es que haya una interacción significativa entre esos dos fármacos, ¿no? Y que ambos componentes bioactivos que están presentes en el fármaco, pues tengan un efecto adicionante. ¿Qué implica? Que la eficacia en el tratamiento está sumada por los dos fármacos presentes, ¿no? Y entonces tiene un efecto muy positivo. Ahora, una combinación sinérgica se refiere a una combinación donde va a haber una efectividad, una fuerte interacción entre ambos fármacos y este efecto va a ser mucho más fuerte, ¿no? Más fuerte en interacción y esta interacción va a ser positiva y muy significativa. Entonces, ambos fármacos trabajan en conjunto, suman sus características y tienen un valor mucho mayor que supera el tratamiento con respecto a la aplicación de un solo fármaco. Es mucho mayor que el efecto aditivo, ¿no? Este efecto o combinación sinérgica. Ahora también existe características que van a ser negativas, ¿no? Porque no todo es positivo, ¿no? Siempre algunos fármacos o la combinación de fármacos pueden tener un efecto contrarrestante. Entonces, dentro de ello puede ocurrir un efecto nulo, donde no se aprecia en las variables de respuesta ningún efecto de interacción detectable entre ambos fármacos. Por lo tanto, cada fármaco cumple su acción, pero al estar combinado no tiene ningún efecto, no se detecta ningún tipo de respuesta. O puede haber una interacción antagónica, que es lo que comentábamos al inicio, donde la presencia de un fármaco al interaccionar con el otro reduce la efectividad de ambos fármacos. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas notaciones de diseño factorial, yo puedo hacer las interpretaciones. Obviamente, esta interpretación está basada en la variable de respuesta, en las concentraciones que voy a evaluar, en los estándares que existen, también en los valores ya establecidos, serán como mi punto de partida para establecer si hay un efecto nulo, interacción antagónica, combinación sinérgica, o si hay un efecto aditivo. Entonces, todo ello, cuando ustedes hagan o desarrollen un tipo de diseño factorial a nivel farmacológico, ojo, estamos hablando de farmacológico, pueden emplearlo. Ahora, el diseño factorial no solo se aplica al área farmacológica, se aplica a diferentes áreas, ojo, no es que solo para el área de farmacología, pero sirve mucho para entender estas interacciones que se pueden dar en los fármacos. Ahora, esta notación, como hablábamos, está basada en la cantidad de factores, también como el número de niveles. Entonces hay una estructura muy simple, ¿no? Una fórmula que resalta un diseño factorial. El diseño está representado por la letra K elevado a la N. K será el número de niveles por factor. ¿Ok? Número de niveles por factor y N es el número de factores. ¿Ok? Esta formulita es muy importante que la recuerdes, porque estamos diciendo de que la fórmula que permite identificar cuántos niveles, cuántos factores, pues va a depender de qué cantidad yo estoy estableciendo en mi estudio. Entonces, K representa los niveles por cada factor que yo estoy considerando. Y N es el número de factores, es decir, las variables independientes. ¿Ok? Y K son las categorías. ¿Ok? Entonces veamos
en qué consiste esta fórmula, pero antes mencionar también de que esta interacción de los fármacos, pues clínicamente es relevante, ¿no? Y a nivel experimental. Este efecto de los medicamentos, ¿no? Cuando se ve alterado por la presencia de uno u otro medicamento, pues puede tener implicancias en la salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto un caso clínico, ¿no? Si se administra de manera conjunta la warfarina con la amiodarona, pueden aumentar el riesgo de hemorragias debido a que hay una inhibición del metabolismo hepático. Entonces, por qué es importante hacer un estudio o un diseño factorial? ¿No? Porque se debe estudiar de manera sistemática las interacciones entre fármaco y fármaco. Si se aplican dos fármacos que tienen una interacción negativa, lo que podría ocurrir es que el paciente va a estar sometido a un riesgo, ¿no? Por lo tanto, se tiene que hacer un análisis, ¿no? Y los fármacos se tienen que evaluar. Y eso es lo que se hace. Entonces, en el ámbito farmacéutico, pues, ustedes están muy relacionados con este área. Lo mismo que comentaba anteriormente, la sinergia, ¿no? Cuando se potencia de manera positiva el efecto del fármaco, el antagonismo es lo contrario, hay una reducción del efecto farmacológico por la interacción de estos dos fármacos. Puede haber una modificación predecible, ¿no? Una modificación impredecible, perdón, ¿no? La alteración impredecible del efecto farmacológico. Tengamos en cuenta que en un contexto biológico no todo puede ser controlado. Hay situaciones en las cuales uno no espera y ocurre. Por lo tanto, es muy difícil hacer modelado a nivel de contextos biológicos, porque hay situaciones que no se pueden controlar y hay muchos factores que intervienen. También hay un efecto significativo en tratamientos y resultados clínicos, ¿no? Si se hace una buena evaluación de un diseño factorial de los fármacos para entender las interacciones, pues tendrá repercusiones terapéuticas que van a potenciar los efectos de los tratamientos en pacientes que requieren los fármacos. Y también se puede entender esos efectos adversos, ¿no? Y riesgos que se puedan generar para los pacientes que están bajo tratamiento, ¿no? Y qué repercusiones toxicológicas podría tener el incluir dos fármacos que tal vez tienen una interacción antagonista, lo cual va a generar un daño al paciente, podría generar un daño al paciente. Entonces, todos estos son los efectos de interacción que se pueden dar entre los fármacos. Y es por eso que el diseño de factores, pues va a permitir hacer este tipo de evaluaciones. Aquí he puesto un par de ejemplos que explican un poco más en qué consiste la aplicación de estos diseños factoriales. Imaginemos que tenemos un diseño 2 a la 2, ¿no? De dos factores y dos niveles. ¿Ok? Entonces, en este diseño factorial va a incluir todas las posibles pares, ¿no? Porque estamos hablando de dos, de combinaciones entre los niveles. Y tenemos aquí un supuesto caso donde se requiere estudiar la interacción entre dos fármacos. El fármaco A con dos niveles. Entonces, el fármaco A sería el factor, ¿no? Y los niveles o categorías serían, bueno, los niveles, ¿no? Baja dosis representado por A0 y alta dosis representado por A1. Y el siguiente fármaco con dos niveles también, que va a ser representado por baja dosis, pero ya por el fármaco B, B0 y alta dosis B1. Y las combinaciones o también denominados tratamientos estarán ejemplificados de la siguiente manera. Dosis baja del fármaco A con la dosis baja del fármaco B. Dosis baja y dosis alta de baja de A, alta de B. Y así podemos hacer las combinaciones. Y si aplicamos la fórmula, total de combinaciones me dará 4, ¿no? 2 elevado a la 2 me da 4 combinaciones, las cuales estoy representando acá. Entonces, al hacer este tipo de diseño factorial,
utilizando la fórmula, ¿no? Y las combinaciones, nos permite evaluar los efectos individuales de A y B sobre la respuesta, también la interacción que se da cuando combinamos ambas, ¿no? Cuando hacemos combinaciones. Y lo que vamos a encontrar es que no siempre va a ser la suma de A y B, sino las combinaciones van a ser diferentes en relación a si solo se aplicara el fármaco A y si solo se aplicara el fármaco B. Entonces, este tipo de análisis o diseño factorial es muy importante y en la investigación, cuando se hace, por ejemplo, estudios se quiere evaluar, se quiere hacer optimización de extractos, ¿no? En ahí se aplica un diseño factorial. Entonces, tiene mucha aplicabilidad en varias áreas en donde yo deseo realizar un estudio. Entonces, en el área farmacológica también, ¿no? Permite hacer ese tipo de ensayos. Otro ejemplo, diseño, 3 factores y 2 niveles. Recuerden que la potencia representa las variables, ¿no? Los factores, y el número entero representa los niveles. En el caso anterior se trabajó con 2 fármacos, pero si se agregara, se adicionara algún fármaco adicional, puede ser, le vamos a denominar fármaco C, que tienes 2 niveles, se tendría un total de 2 al cubo, que nos da 8 combinaciones. Quiere decir que van a ser 3 fármacos y van a tener dosis baja y dosis alta. Entonces, al final tendríamos los tratamientos o combinaciones de los 3 factores, A, B y C, con los niveles. Entonces, la combinación de los 3 primeros niveles, de cada fármaco, de los 2 niveles de cada fármaco, entonces ya podríamos tener un amplio margen para poder evaluar las interacciones que se darían entre los fármacos. Entonces, ahí lo que se va a obtener es cómo ocurren los efectos en los 3 fármacos. Si hay interacciones de un segundo orden entre A, B, A, C o B, C, ¿no? O si hay una interacción del tercer orden entre A, B, C. Entonces, cuando yo hago esas combinaciones, voy a poder entender si la dosis baja, alta, puedo incluso determinar cuál dosis debería ser la del fármaco A, cuál dosis es la más adecuada del fármaco B y cuál dosis es más adecuada del fármaco C, ¿no? Para poder aplicar al paciente y que no todos van a ir con la misma dosis. Por eso es que se hace combinaciones y se puede determinar la dosis más adecuada. Entonces, esto tiene mucha utilidad, sobre todo en estudios que requieren este tipo de diseño. ¿Cuáles son las ventajas de los diseños factoriales? Son bastante simples en la interpretación. Se requiere un software estadístico como ANOVA, una regresión, que ustedes ya lo han hecho en clases anteriores. Permite también obtener información acerca de la interacción con muy pocas observaciones, porque al hacer las combinaciones me permite reducir la cantidad de ensayos que yo debería realizar. Y también usando los diseños factoriales nosotros podríamos realizar ensayos mucho más complejos, donde yo haga fracciones, haga jerarquías, ¿no? Yo puedo ir separando. Entonces, en farmacología experimental, los diseños factoriales son muy empleados, porque básicamente me reduce el número de ensayos y me permite identificar las interacciones que pueden tener una influencia significativa en el tratamiento terapéutico que se esté aplicando a un paciente. De ahí su importancia como eh, una herramienta de análisis estadístico. Aquí hay otro ejemplo también. El fármaco A solo
tiene un efecto antiinflamatorio moderado. El fármaco B solo tiene un efecto antiinflamatorio moderado. Ahora, si se hace la combinación del fármaco A más el fármaco B, hay un efecto potenciado, una sinergia, ¿no? Entonces, pero todavía aquí hay que hacer un análisis para demostrar en qué concentraciones debe estar cada uno para obtener este efecto deseado. Por ejemplo, paracetamol e ibuprofeno juntos tienen un efecto analgésico mayor que suma esa actividad terapéutica, ¿no? De disminuir el dolor. El dolor y también, bueno, en este caso el paracetamol se utiliza, es un antipirético. Entonces, este tipo de evaluaciones, de ensayos, pues permite hacer un análisis de las interacciones que se pueda ocurrir o que pueda ocurrir en, en los pacientes tras la aplicación de un fármaco. Otra característica de los diseños factoriales también se relaciona que nos da un ahorro experimental. ¿Qué significa ahorro experimental? Que nos da mucha más información con una cantidad menor de ensayos experimentales. ¿Por qué es importante esto? Porque primero se ahorra mucho material, ¿no? Ustedes saben que en laboratorio el material es muy costoso, ¿no? Se tiene que tratar de hacer eficiente el uso del material y también del tiempo, porque hacer estudios univariados tradicionales, pues va a demandar mucho más tiempo y por ende vamos a demorar más de lo que nosotros habíamos pronosticado y eso va a influir en el desarrollo de mi trabajo de tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno toma la estrategia de hacer un ensayo con un diseño factorial, pues puede agrupar estas evaluaciones y obtener los mismos resultados, incluso resultados mejores sobre los ensayos que está haciendo. Como decía, la optimización de recursos es muy importante cuando se trabaja en ensayos de laboratorio. Cada cosa que ustedes empleen para hacer su ensayo tiene un costo. Cuando van al laboratorio, vamos a usar una placa Petri de plástico. La bolsa de placas Petri creo que está un sol 50, ¿no? Y te vienen 10 placas Petri. Entonces no vas a usar solo una placa Petri, vas a usar 20, 30. Yo tengo tesistas que han usado 500, 1000 cajas, 1000 placas Petri. Entonces la caja creo está alrededor de 250 a 300 soles. Entonces en cada ensayo o en toda su tesis, los tesistas habrán usado una gran cantidad de material y no solo placas Petri, han usado reactivos, ¿no? Entonces si sacáramos al detalle todo lo que se ha usado, en realidad es una gran cantidad de dinero. Entonces imagínense si ustedes realizaran su tesis de manera independiente, sin la necesidad de un laboratorio que financie. Entonces ustedes pagarían como con sus propios recursos cada cosa que usan. Les saldría un ojo de la cara en realidad porque es bastante dinero. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, un ensayo factorial, también se piensa en los recursos, en el ahorro de esos recursos, de esos materiales. Y el tiempo también. No se puede prolongar más de lo necesario porque la tesis o el ensayo que se va a hacer en la tesis, pues debe tener un margen de tiempo. No se puede prolongar más de lo que uno ha planteado. También dentro de los análisis factorial, lo que son los ensayos factoriales, se habla de una reducción ética, una menor cantidad de sujetos experimentales necesarios, ¿no? Básicamente porque yo disminuyo la cantidad de, de ensayos, entonces los sujetos experimentales pues van a ser menores. Imaginemos que ustedes están haciendo un estudio en animales, en ratones. Entonces, si hacen un estudio, un diseño factorial, será mucho menor la cantidad de roedores que requieren si lo hicieran de manera unitaria.
Entonces, también hay un impacto. Entonces, por eso que los diseños factoriales pues tienen una aplicación bastante importante en el área de la ciencia de la salud y en otras áreas. Y dentro del curso de bioestadística, pues es importante que ustedes por lo menos tengan noción, ¿no? Porque aquí, si quisiéramos hacer la parte práctica, pues obviamente requerimos más tiempo, ¿no? Para que ustedes lo hagan, ¿no? Pero ya por lo menos teóricamente tienen el conocimiento y ya esto puede ser aplicado por ustedes. Si hacemos una comparación de lo univariado, justo lo que comentábamos en la diapositiva anterior, lo univariado versus lo factorial, pues tenemos las siguientes características. Univariado, un enfoque univariado tiene un factor a la vez. En cambio, un diseño factorial de 2 por 2, perdón, de 2 a la 2, hablamos de 2 fármacos con 2 niveles. Entonces, imagínense la ventaja que nos da frente a un enfoque univariado. Cuando hacemos un enfoque univariado, tenemos que hacer múltiples ensayos de manera separada. En cambio, si nosotros nos basamos en este diseño factorial de 2 por 2, solo 4 ensayos totales yo debo realizar. ¿Ok? Entonces, uno ya cuando va a ir al laboratorio tiene que ir pensando, ¿cómo puedo hacer un diseño factorial? ¿No puedo juntar múltiples variables y tratar de evaluar en una sola? Se puede hacer, se puede eh, evaluar en en un solo ensayo múltiples factores y obtener los mismos resultados que yo pudiera hacerlo de manera unitaria. Cuando se hace un análisis univariado, obviamente los recursos van a ser más elevados, ¿no? Voy a usar mayor cantidad de dinero, de materiales, ¿no? Por ende, voy a consumir muchos recursos. Y no solo eso, sino el tiempo, como lo hemos comentado, las horas hombre, los equipos, todo, ¿no? Todo suma. En cambio, en un diseño factorial, pues voy a evaluar todas las combinaciones, pero solo de estos 4 ensayos, ¿no? Entonces me da un mayor rango y por ende voy a utilizar menos recursos, menos tiempo y va a ser mucho más eficiente mi evaluación. Ahora, una de las técnicas estadísticas que se utiliza para hacer el análisis estadístico de un diseño factorial es el análisis de varianza nova, del cual ya hemos hablado en anteriores ocasiones. Entonces, mediante este análisis de varianza, lo que vamos a hacer es la recolección de los datos. Vamos a medir las variables de respuesta, ¿no? Para cada combinación que nosotros hemos establecido, después de haber ya identificado las variables independientes y haberlas colocado en nuestro ensayo. Vamos a determinar el cálculo estadístico. Si existen diferencias significativas entre los tratamientos que se han hecho, entre las combinaciones. Y también la interpretación, ¿no? Vamos a evaluar esos efectos principales y las interacciones que se puedan dar en nuestro ensayo. Entonces, toda esta serie eh, de pasos nosotros vamos a seguir cuando hacemos nuestro análisis de varianza, que ya conocemos cómo se hace un análisis de varianza, e incluso ustedes han realizado un análisis de varianza en el software SPS. Y en R también se puede hacer un análisis de varianza, no es muy complicado, solo se tiene que utilizar un paquete específico y los comandos o los scripts para poder realizar el análisis de varianza. Y lo mismo en Python. Volvemos a mencionar estos efectos principales e interacción. El efecto principal se refiere a que hay un impacto de un solo fármaco independiente de otros factores, ¿no? Y esto se mide como diferencia de medias.
La sinergia se refiere a la potenciación del efecto en conjunción de ambos fármacos. El antagonismo es la disminución del efecto. Y la interacción es un efecto conjunto diferente al esperado. Entonces, dentro de las evaluaciones yo tengo que ir identificando qué es lo que ocurre dentro del ensayo que yo estoy desarrollando, ¿no? Voy haciendo las interpretaciones de acuerdo a los datos que yo he obtenido. Y bien, como conclusiones de este apartado, como les decía, es cortito el tema. Podemos decir que dentro del diseño factorial que nosotros utilizamos en una evaluación farmacológica o cuando hacemos identificación de interacciones farmacológicas, pues nos permite evaluar esas interacciones farmacológicas que se dan entre dos fármacos que han sido aplicados y si existe o no una influencia positiva, significativa en la eficacia de los tratamientos y también en los efectos secundarios que podría tener. Se podría descubrir nuevas combinaciones de fármacos, ¿no? Porque yo estoy haciendo un estudio y analizo que la concentración del fármaco A y la concentración del fármaco B deben estar en diferentes concentraciones, ¿no? Una nueva combinación que tal vez no ha sido todavía identificada. Y obviamente estas combinaciones podrían potenciar el efecto terapéutico de esos fármacos que están siendo utilizados. La optimización, como hemos visto, los diseños factoriales tienen esta característica de permitirnos optimizar los ensayos, es decir, hacer una cantidad menor de ensayos por las combinaciones que yo hago y también me permite obtener más información de todas esas combinaciones. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ahorrar tiempo, recursos, no voy a sacrificar la calidad y la cantidad de la información obtenida, básicamente porque estoy haciendo combinaciones adecuadas. Entonces, me va a dar una información muy relevante que puede ser incluso mucho mejor en comparación a un análisis univariado. Y en el caso de las terapias combinadas, pues mediante un diseño factorial, nosotros vamos a poder primero establecer las terapias más adecuadas para que el paciente, la persona, tenga la eficacia esperada del fármaco. Y no solo que sea eficiente, sino que también sea seguro, que no haya efectos colaterales, ¿no? Entonces vamos a entender cómo los fármacos interactúan uno con otro y se pueden diseñar estas terapias combinadas que tengan un efecto potenciador de esos fármacos y sobre todo que minimicen estos efectos secundarios que pueden tener las combinaciones. Por lo tanto, al final el paciente va a tener una muy buena respuesta bajo el tratamiento de esos fármacos que han sido estudiados por un diseño factorial, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que se persigue tras la aplicación de los diseños factoriales en el área farmacológica. Pero vuelvo a repetir, este diseño factorial se puede aplicar a múltiples áreas, no es específica del área farmacológica. Pero hemos visto aquí la aplicación debido a que es el área donde ustedes están desarrollando sus estudios, ¿no? Y que obviamente hay otras áreas que nosotros podríamos buscar, ya teniendo la parte teórica un poco más clara, se pueden establecer nuevas áreas, puedo trasladar este conocimiento hacia el, el área que a mí me interese. Pero es importante que yo tenga en cuenta
¿En qué consiste un diseño factorial? Los factores son las variables independientes, los niveles o categorías son aquellas que parten de cada factor. La variable respuesta es esa variable dependiente que yo voy a medir tras haber ejecutado el ensayo. ¿Ok? Esos conceptos deben quedar muy claros para que ustedes, si es que se les pide, en algún momento realice usted o hipotetice un ensayo con un diseño factorial de 2 por 3. Entonces ustedes van a estar en la capacidad de establecer hipotéticamente un ensayo, evaluándolo. Obviamente los resultados no los van a saber porque es primero el establecimiento de las variables, los niveles, pero ya ustedes tienen por lo menos una idea de cómo se podría realizar eso. ¿Ok? Entonces, esa era la clase del día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, por favor les pido levanten la mano. Ok, esas manitos arriba. Espero que por ahí no veo ni una cara de sueño. Por ahí varios han estado durmiendo también como en clase. Hubiera sido interesante que les pida que prendan su cámara, ¿no? Ahí me hubiera percatado. Ok, chicos. Muy bien. Gracias por su atención. Eh, Como les comentaba, esta clase ha sido con la finalidad de adelantar la parte teórica y ya la siguiente clase nos abocamos al seminario del grupo B y después del grupo A en la segunda parte. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que el próximo martes es el seminario del grupo B, que debería haberlo hecho hoy día, y el miércoles del grupo B restante. Entonces, el día de la siguiente semana terminamos con lo que son los seminarios. Y la semana 15 ya solo viene su examen práctico de la segunda parte, ¿ok? Que será, lo voy a coordinar, va a ser en los ordenadores del aula de informática, ¿ok? Igual ya voy a estar comunicándole a su delegada cómo va a ser el procedimiento. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos, jóvenes, señoritas, gracias por su atención y nos reencontramos la siguiente semana. ¿Ya? Que les vaya muy bien, sigan estudiando, aprovechen esta virtualidad para poder avanzar con todos sus pendientes. Que tengan todos buenas tardes, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.